Hola amigos, les doy la bienvenida a mi Story Channel. Mi nombre es Marta y en este video les voy a hablar acerca de esa relación entre el socialismo y el ateísmo o un supuesto ateísmo, porque les voy a dar mi punto de vista al respecto. O sea que primero les voy a dar ciertas informaciones generales, porque es bueno contextualizar la información. No está dicho que todos saben cómo se mueve el socialismo, qué es, cómo surge, pero no me voy a extender demasiado en esa parte, la parte conceptual, histórica, porque pues me abarcaría muchísimo tiempo. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque en el video anterior les hablé acerca de las religiones, también les di mi punto de vista al respecto y me quedé pensando, bueno, pero he hablado sobre las religiones y di mi punto de vista al respecto, pero no les he hablado nunca sobre el ateísmo. ¿Y por qué hablamos de estos temas? Porque ustedes bien saben que el tema principal de mi Story Channel es seguir el rastro a los descendidos, a los luminosos, a los que llaman dioses o a esos agentes exógenos que vinieron aquí a la Tierra. Pues precisamente la religión es una consecuencia, así como todo el sistema que se construyó a partir de esa culturización que trajeron y a partir de el sistema que ellos mismos fueron construyendo, dejando a esos individuos que lideraron muchísimo en el pasado, que después se fueron convirtiendo en linajes hasta las monarquías, como fueron los que hoy llamamos sacerdotes, que en realidad en un principio esos llamados sacerdotes no tenían esa connotación religiosa. Y es muy interesante porque no quiero parecer que me estoy ufanando, pero solo aquí en mi Story Channel les estoy revelando esa relación tan estrecha entre los agentes o individuos que vinieron de afuera. Yo los llamo exógenos, porque si los llamo extraterrestres, esa palabra ha sido tan abusada, ridiculizada, que me da un poco de fastidio tener que decirlo, pero es así, todo lo que esté fuera de la Tierra es extraterrestre o exógeno, de manera que tenemos estos sinónimos que son lo mismo prácticamente. Pero aquí en mi Story Channel siempre les estoy haciendo ver esa relación, porque la política, la geopolítica, la organización del poder en toda la tierra, los linajes, todo lo que les estoy trayendo a mi Story Channel está incentrado y tiene mucho que ver con esa historia no contada. Pero no solo en mi Story Channel se está hablando de esto. Mauro Biglino en su canal oficial lo ha hecho mucho antes que yo y de una manera erudita. Así que yo diría que nos complementamos en ese sentido. Él se concentra muchísimo más en el tema de Israel, en el tema de los Elohim, en el tema de todas las batallas y todo lo que hable el Tanaj realmente. Y últimamente, ya en tiempos recientes, se ha extendido hacia lo que llamamos el Nuevo Testamento o las escrituras griegas, de modo que él se concentra mucho en eso. Y yo aquí he traducido Biglino, les he hablado de todo lo que él nos ha contado, lo que nos ha ido revelando, pero he ido ampliándome un poco más. Así que por esto traigo este tema de hoy, porque últimamente están muy encendidos los ánimos en una batalla cultural fuertísima, en una batalla de ideologías, de política, de posiciones y cada uno, bueno, también las personas se han ido radicalizando bastante porque de verdad que esa batalla está bastante fuerte, aparte de que tenemos otras como la económica, la economía es un arma, un instrumento muy potente a la hora de someter. Y esto viene, como también nos lo ha dicho el profesor Mauro Biglino en sus conferencias, viene desde la época también de la Biblia. Ahora empecemos a ver un poco de historia para contextualizar. En la antigüedad, en Grecia, ya había pensadores que dudaban de los dioses, de la existencia de estos llamados dioses, que sabemos que en griego son los
teoi. Teoi, bueno, aprovecho para aclararles un poco la palabra, el término teoi ya tiene el plural. Entonces, pues no debo decir los teois, sino teoi. Y el singular es teo, que a veces nosotros decimos teos también. Igual que sucede con Elohim, que ya tiene su plural, y Eloah es el singular. En el caso de Protágoras, por ejemplo, del siglo V antes de la era común, él decía, sobre los dioses no puedo saber si existen o no. Esto es más agnosticismo que ateísmo. Es así, porque Protágoras no está negando la existencia de un dios o de dioses, en este caso, de los dioses. Más bien, él está diciendo que no puedo saber. Eso es. Y eso es un principio de agnosticismo. Digamos que ya estaban haciendo ese concepto, pero ya vamos a ver de dónde viene esa idea. Demócrito y Epicuro explicaban el mundo con átomos y leyes naturales sin necesidad de la intervención de los dioses. Por otro lado, los estoicos y cínicos criticaban los cultos oficiales y los consideraban como supersticiosos. Lo interesante de la India es que aunque solemos verla como una tierra espiritual, de donde surge toda la espiritualidad, muy intensa, porque lo vemos en el hinduismo, el budismo, el jainismo, el yoga, los Vedas y un largo etcétera, también produjo la India corrientes abiertamente materialistas y escépticas. En el marco del hinduismo surgieron corrientes como Lokayata o Charvaka, que negaban la existencia de dioses y del alma. Fíjense que aquí sí negaban, defendiendo que solo existe lo material. De modo que no fue solo un lugar de religiones, también allí se formó la crítica radical. Una frase atribuida a los Charvaka, por ejemplo, es la siguiente: mientras tengas vida, vive feliz, pide prestado si es necesario, pero bebe ghee. Ghee es una mantequilla clarificada. Seguramente era algo muy, muy bueno, muy gustoso, porque aquí dice, bebe ghee. Una vez que el cuerpo se quema, no hay regreso. Y aquí se cierran las comillas de la frase. Aquí nos damos cuenta que se insta a vivir, a gozar de los placeres materiales, porque no hay regreso. Esto es lo que dicen, y fíjense de dónde viene, de la India, justamente el lugar de origen de la reencarnación. Y aunque el Charvaka es el más radical, no fue el único movimiento con ese pensamiento. En el marco de una cultura tan plural, aparecieron varias corrientes críticas como Ayana o Agyana, que significa literalmente no conocimiento. Esto es agnosticismo, no conocimiento. Pero ojo, porque agnosticismo es un término que se creó en el siglo XIX, pero miren que ya existía aquí, antes de la era común. Esto fue una corriente escéptica que afirmaba que nada puede conocerse con certeza, ni siquiera los dioses, y afirmaba que no podemos conocer nada con seguridad, ni siquiera acerca de los dioses, ni siquiera de la vida después de la muerte. Y tampoco podemos conocer la verdad absoluta. No podemos acceder a esto, según esta corriente. Los Aryana eran críticos de todas las escuelas religiosas de su tiempo, del hinduismo védico, budismo, jainismo, porque consideraban que todas afirmaban verdades imposibles de demostrar y que no reconocen los límites del conocimiento humano frente a lo divino y lo absoluto. Y el budismo del siglo VI antes de la era común, aunque no es ateo en un sentido estricto, no postula un Dios creador. En el budismo lo importante es la práctica, la ética y el camino hacia el nirvana. Igualmente está el jainismo. El jainismo rechaza un Dios creador. Su énfasis está en el karma
y la liberación a través de la disciplina. Para los jainistas, el jiva existe por sí mismo, no es creado por ningún dios. El jiva sería el alma, lo que llaman el alma. Se origina este alma, no creado por ningún dios, se origina del propio universo. Cada ser vivo, es decir, humanos, animales, plantas y hasta los microorganismos, poseen un alma individual y esta es eterna. Cuando está cubierta de karma, el alma queda atrapada en el ciclo de nacimientos y muertes, que es el samsara. Cuando el alma se libera del karma, alcanza el estado puro y perfecto, que sería el moksha. Para el jainismo, el espíritu humano, o sea, el jiva, no tiene origen en un creador, como les decía, espíritu, alma, porque pues esa es la percepción que tienen las personas que piensan que hay un cuerpo sutil dentro de nosotros. Es eterno, es indestructible y coexistente con el universo. Aquí lo que cambia no es su existencia, sino su estado de pureza o de esclavitud por el karma. Así que yo quisiera que ustedes me dejaran en los comentarios si les gustaría que yo realizara un análisis acerca de lo que se sabe, porque hay que ir hacia las fuentes, sobre la reencarnación, porque aquí nunca he tocado el tema, nunca, porque yo he ido llevando un orden de lógica con los temas, pero ya que estamos aquí empezando a ahondar en estas temáticas, es el momento, es ahora o nunca, porque yo después me voy de pronto hacia la arqueoastronomía, hacia otros temas que ya me va a desconectar de esto. Entonces no puedo detenerme en esta estación llamada la reencarnación. Si les interesa, pues déjenmelo en los comentarios, por favor, y yo con mucho gusto lo puedo desarrollar aquí. Como ven, pudimos en pocas pinceladas ver que desde la antigüedad existió ya un pensamiento humano que se resistió al teísmo, a la creencia en dioses. De modo que mientras algunas corrientes filosóficas se iban formando con ideas bastante elaboradas respecto a la existencia de uno o varios seres superiores, invisibles, espirituales, que dirigen los caminos y el destino de los hombres, otros decían, si no tenemos la certeza de su existencia, ¿por qué debemos asegurar que existen? A mí me parece una pregunta lógica, pero otros decían directamente, no existe. Así que fíjense, tenemos ya una corriente que dice, si no estoy seguro de su existencia, no debo afirmar que existen estos dioses. Mientras que la otra es más radical, dice, yo afirmo que no existen estos seres espirituales. ¿Por qué? Porque no se puede probar que existan. Es más radical en esto. Vean entonces los matices tan interesantes de todo esto, que no es banal, todo esto hay que analizarlo muy bien, cómo se mueven las ideas y los pensamientos dentro de un mismo tema, cómo pueden ser tan extremos y tan opuestos. Esto quiere decir que no se ha dicho la última palabra, porque cuando hay una prueba contundente de algo, pues ya no hay discusión, ¿verdad? Se cierra. Ahora, queridos amigos, quisiera darle visibilidad a algo que he identificado como un puente. Un puente que se tiende entre lo que llaman materialismo, o mejor, suena menos feo decir la concreción, suena un poco menos negativo, o dejémoslo en materialismo para que nos entendamos, ya que así lo llamó Marx. Precisamente Marx, en su escrito La cuestión judía de 1843, realiza una crítica frontal tanto al judaísmo como al cristianismo. Él señalaba que el judaísmo, al centrar su vida práctica en el dinero y la usura, había transmitido ese mismo espíritu a la sociedad moderna y que el cristianismo, lejos de superarlo, lo había universalizado. De este modo, el Dios del judío y también del cristiano no era otro que el dinero. Fuerte declaración de Marx. Para él, el Dios tanto de los judíos como de los cristianos es el Dios dinero, convertido
en la verdadera religión de la sociedad burguesa. Para Marx, la emancipación humana no podía lograrse mientras se siguiera rindiendo culto a esa divinidad material y de ahí que su propuesta de liberación, ojo con este término, liberación, incluyera no solo superar la propiedad privada, sino también despojarse de toda religión. Así, el ateísmo se vuelve coherente con su visión socialista y comunista. Pero tengamos atención en esto, porque eso no significa que todo socialismo sea ateo. Así que hay que estar pendientes de estos matices que son importantes. Existen otras formas de socialismo, por ejemplo, la socialdemocracia, socialismo cristiano. Existen los utopistas como Owen o Fourier, que no rechazan la religión e incluso la incorporan como inspiración, la usan. Y esta relación la identificó muy bien el filósofo contemporáneo Enrique Dussel, creo que es así que se pronuncia su apellido. Yo, de cada filósofo podemos aprender muchísimo, su manera de razonar y de pensar, las ideas y lo que ellos identifican. Es importantísimo tener los ojos puestos en los filósofos porque ellos son los pensadores, pero no estoy de acuerdo en muchos planteamientos que él hace, obviamente porque está bastante sesgado hacia el pensamiento socialista y pues lo que llamamos de izquierda. Así que en las terminologías que hemos dado de todo esto, de todos estos movimientos, de modo que él también identificó esa fuerte incidencia de lo bíblico, de lo judío en Marx, a pesar de que Marx siendo judío, porque era judío, era un crítico fuertísimo del judaísmo y del cristianismo. Entonces aquí lo estamos viendo. Él usó como base, como inspiración, como información lo que conocía porque tuvo su formación judía. En Marx y Engels se debía romper con las cadenas visibles de la economía y con las cadenas invisibles de la fe, consideradas ambas como formas de opresión. Esa es la famosa liberación de la cual él habla. Pero vamos a comenzar a reflexionar un poco sobre todo esto porque habla efectivamente de liberación, opresión, ateísmo, fe. Para ellos, para Marx, Engels, el ateísmo era la liberación y la fe a la opresión o de la opresión. Pero vamos a seguir adelante todavía no quiero dar opiniones ni nada. Continuemos dando datos para contextualizar. Y al final ya les voy a dar mis percepciones respecto a todo lo anterior. Para él, para Marx, el capitalismo está basado en la explotación y la búsqueda del beneficio material, lo que consideraba profundamente perjudicial para la humanidad. Pero fijémonos en algo ya desde ahora, que Marx dependía de lo que él criticaba. Marx pasó gran parte de su vida en una profunda pobreza, nunca fue un trabajador manual. Él se dedicó a leer, a escribir, a pensar, a debatir, mientras vivía de ayudas económicas. Así que Marx era un intelectual, él era un pensador y no vamos a decir que no era inteligente, seguramente una persona con mucha inteligencia, pero esa inteligencia no le permitió ver esa gran paradoja en la que él mismo entró y formó. Su amigo y mecenas, Friedrich Engels, proveniente de una familia de industriales textiles, así que pues para Marx era un burgués. Lo sostuvo económicamente durante décadas, lo tuvo que ayudar, es decir, sin el capitalismo al que pertenecía Engels como industrial, pues Marx se hubiera muerto de hambre con toda su familia. Él mismo no hubiera sobrevivido para escribir su obra. Engels, que venía de una familia que producía y trabajaba, era industrial,
sostuvo la obra de Marx. Dense cuenta que yo también personalmente, en un tiempo, cuando estaba muy en la época de la pintura, conocí muchas personas así, artistas que se ufanaban del socialismo y me hablaban bellezas de Cuba y me acuerdo de un pintor reconocido en Colombia que con su pierna cruzada en mi casa, sentado en la sala, me miraba como, ay, pobrecita, ella es una ignorante, no sabe nada, pero yo recuerdo que él vendía sus obras a precios muy altos. Era una obra de una cierta calidad y sus precios eran importantes y sus obras iban a galerías privadas y museos también. ¿Quién le compraba la obra a este señor? No eran socialistas, artistas, pobres, obreros. Y él andaba con gente de nivel alto, de estrato alto. Su novia era de familia burguesa, pero andaban con la mochilita y andaban en reuniones de socialistas y él era muy petrista, él promovía muchísimo el petrismo y yo pienso que él estaba detrás de un puesto ahí, se quería enchufar. Así que conozco muchos personajes de ese estilo. En lo personal, pienso que Marx llevaba dentro de sí un profundo resentimiento porque él era marginado, era una persona que económicamente fue un desastre, como todos los socialistas que no saben de economía. Es difícil que eso pueda convivir, ya como vamos a ir viendo. Nunca tuvo un empleo estable. Pasó hambre, vio morir a varios de sus hijos, así que me imagino que por dentro ese hombre tenía un sufrimiento muy profundo y fuerte que se fue convirtiendo en resentimiento. Todo esto pudo alimentar un odio hacia el sistema en sí, que veía como culpable de todas sus desgracias. Y esto yo lo veo en personas también cercanas en el sentido de que he podido verlo en la realidad. Sin embargo, no vamos a reducir aquí todo a un resentimiento, no vamos a decir que todo lo que dijo Marx venía de ahí, porque eso sería simplificar y no quiero hacer eso, porque Marx de todas maneras era un intelectual sólido, con una capacidad analítica enorme y que observó injusticias también. Existen las diferencias sociales, económicas y en consecuencia vemos también muchas injusticias, explotación, porque al llegar la revolución industrial, él lo vivió. De modo que sus críticas no nacen solo de una frustración personal. Eso no es lo que yo quiero decir. También nacen a partir de una realidad social tangible. Pero tampoco quiero dejar de ver en él esa gran paradoja que les mencioné. Y es que él vivía de lo que criticaba, porque él vivió gracias a Engels. Eso lo saben todos, eso está documentado y no me lo estoy inventando yo. De hecho, hay muchas personas que lo repiten y lo repiten, pero hay que tenerlo en cuenta porque es parte importante de su biografía y hay que ver el producto de la ideología de una persona. Fijémonos cómo vive y sabremos si esa ideología funciona o no. Quiso ser la voz de los obreros, Marx, pero no conoció la vida obrera de primera mano porque él no trabajó. Y se pueden identificar varias falencias estructurales que han hecho muy difícil y algunos llegan a afirmar que imposible mantener un modelo socialista puro a gran escala. Se la resumo aquí con ejemplos históricos. En el socialismo estatal, los medios de producción son el Estado, del Estado, y no de individuos. Esto es básico. Esto genera poca motivación para innovar o producir más, porque el esfuerzo extra no se traduce en un beneficio personal. Yo puedo quedarme horas extras y va a dar igual. Así que, ¿por qué debería quedarme horas extras? Me voy rapidito. Si ustedes se fijan en los funcionarios públicos, ellos pues no es que se esfuercen mucho en el trabajo porque saben que no les van a pagar más por horas extras. Y de hecho hay un ausentismo grandísimo en esos empleados. Por ejemplo, en la Unión Soviética muchos trabajadores cumplieron
con lo mínimo, porque el salario se mantenía igual, trabajaras bien o no. Siempre te llegaba el mismo salario, así que la gente tiende a relajarse y al no haber una competición, como sí lo vemos en el capitalismo, que cada quien quiere ganar más y quiere ser mejor y quiere ascender en una empresa, por ejemplo, pues y entre las empresas mismas, esa competencia hace que se mejoren los productos, que se ofrezca uno mejor. Eso es una realidad. Y la mediocridad del socialismo está en eso, que no hay esa competición, entonces la gente se relaja. El control estatal sobre la economía crea además una burocracia enorme que decide qué producir, cuánto y a qué precio. Y ojo, porque esa centralización suele ser lenta, ineficiente y propensa a la corrupción. Por ejemplo, en la economía planificada soviética había escasez crónica de bienes básicos, pan, ropa, vivienda. Eso lo vemos en Cuba, eso lo vemos en Venezuela, junto a exceso de productos inútiles. ¿Por qué? Porque se producían según cuotas fijadas desde el Estado, desde arriba. El principio es muy sencillo, amigos. En el capitalismo los precios surgen a partir de la oferta y la demanda. Es un principio muy simple que funciona. Y funcionan como señales. Si algo es escaso, sube de precio. Eso lo hemos visto. Cuando algo por algún problema no llega a ese producto, sube de precio. Pero si hay mucha sobreoferta, hay mucho de ese producto, el precio baja. Eso es matemática básica. Eso permite a productores y consumidores decidir qué fabricar y qué comprar. Hay un monitoreo eficiente. Por el contrario, en el socialismo, al no existir mercado libre, los precios se fijan desde allá arriba, desde el poder, con el resultado de que el Estado no sabe el valor real de los bienes ni cómo asignar recursos de forma eficiente. Por eso aparecen desequilibrios típicos, escasez de productos básicos y exceso de otros que son inútiles, porque no hay una señal clara que guíe la producción. Si no hay competencia ni mercado, no existe una señal clara para ajustar producción y consumo. En los socialismos de Estado, el poder económico y político se concentra en el partido gobernante, algo que es muy, muy grave. Y es que para evitar oposición, muchas veces ellos restringen los derechos básicos de los ciudadanos como la expresión, asociación de personas y prensa. Es lo primero que atacan. ¿Por qué les hablo de esto? Porque al hablar de socialismo, sí, nuestro tema principal es el ateísmo, la religión, pero esto es importante para que entiendan qué es esto, ya que esto se está promoviendo ahora, este pensamiento en nuestra región. Ahora no, desde hace mucho tiempo, el socialismo ha entrado desafortunadamente en nuestro territorio. Esto genera un malestar social, emigración, no me dirán que eso no es así, y resistencia. El progreso tecnológico se estanca y ahora está entrando el verde y los ecologistas y que el calentamiento climático y todo esto lo están usando para poder atrasar los avances en ese sentido, porque sí, detienen las excavaciones, la explotación del petróleo, pero no dan alternativas tampoco. No invierten en renovación e innovación. Y miren que la innovación florece precisamente cuando hay competencia y beneficio por descubrir algo nuevo. Si no, eso todo se estanca y se detiene. En sistemas socialistas rígidos, la innovación suele avanzar más despacio, salvo en sectores estratégicos, porque eso sí, lo que es el militar, eso sí viene reforzado, porque necesitan estar protegidos, porque saben que la gente se va a enojar y se va a ir contra ellos. Y tenemos los resultados históricos con la Unión Soviética, que tuvo un crecimiento inicial fuerte de industrialización rápida, pero incentrado todo en lo que es militar. Así que descuidan otros sectores. ¿Y qué pasó? Colapso económico y político en el 91.
Luego en China, después de Mao, debió abrirse al capitalismo. Les tocó, pero lo han mantenido controlado de todas formas con Deng Xiaoping, con esta reforma de Deng Xiaoping para poder crecer. Entonces ellos usan lo que les conviene del socialismo, el control total de la población, teniéndola bajo control, no dándoles mucha libertad, controlar todo, todo, los medios de comunicación, lo que se ve, lo que no se ve, todo. Pero en la parte económica son muy fuertes. Ellos entendieron que no podían ser socialistas al 100% porque no funciona ese modelo. Para crecer, entonces les tocó. Cuba, por ejemplo, depende de apoyos externos. Ellos han dependido mucho de la antigua y vieja muerta Unión Soviética y luego, pues como se cayó, Rusia igual les sigue ayudando un poco por intereses, pero Venezuela les manda el oro, les manda cositas para que se mantengan muy bien, sosteniendo claro, sosteniendo la revolución, ¿no? Y sigue con problemas crónicos de abastecimiento. Ustedes van a Cuba, yo estuve personalmente ahí y lo puedo decir que lo vi con mis propios ojos y fue impresionante lo que vi. Ahora sí, vamos a ir a lo nuestro, porque los regímenes socialistas y comunistas han restringido o hasta prohibido religiones por motivos ideológicos, políticos y de control social. La ideología atea, como el marxismo, que considera la religión como un engaño que distrae al pueblo de la lucha real, entra muy fuerte en este sentido. Digamos que hay una competencia de lealtades aquí. Esto es importante verlo, porque la religión, por un lado, genera fidelidad a Dios o a su Dios y una lealtad a las iglesias o líderes espirituales. Y por otro lado, los regímenes comunistas quieren lealtad total al partido, al Estado, al líder, al dictador, al que esté ahí. En ese contexto existe un temor por parte de este tipo de Estado socialista a que se forme una organización paralela al poder estatal. Las iglesias crean comunidades independientes que en cualquier momento se pueden convertir en focos de resistencia o crítica, y esto es peligroso para ellos. En consecuencia, hay un control absoluto, porque quieren eliminar la religión, el Estado, y monopolizar tanto lo material como lo espiritual. Pero, ¿por qué? Por esto, porque temen que se puedan revelar después. Tenemos casos específicos como en la Unión Soviética, en Rusia, la Rusia actual. Desde Lenin se declaró el ateísmo de Estado. Hubo iglesias confiscadas, clérigos perseguidos. La religión era vista como el opio del pueblo y obstáculo al comunismo. A veces, cuando convenía, hubo tolerancia parcial. ¿Por qué les sirve que la gente esté tranquila? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin permitió a la Iglesia Ortodoxa apoyar el esfuerzo bélico. Le convenía. Los usan. China fue oficialmente atea desde el 49. Mao persiguió religiones durante la Revolución Cultural. Templos destruidos, monjes perseguidos. Hoy se permite la religión solo bajo control estricto del partido. Iglesias registradas, clero aprobado por el Estado. El temor principal es que las religiones generen movimientos sociales independientes. Por eso persiguen tanto de una manera cruel a Falun Gong. Cristianos también. Y hay cristianos subterráneos porque se esconden para estar fuera del control del Estado. Y por otro lado, los musulmanes uigures, por ejemplo, en China, son un pueblo túrquico y están emparentados lingüísticamente con turcos, kazajos, uzbecos, son de tradición musulmana suní y aunque tienen costumbres propias, se mezclan con herencias culturales centroasiáticas. ¿Ellos qué hacen? Tienen su propio idioma, el uigur, que se escribe en alfabeto árabe y a ellos pues también los tienen allí controlados. En Cuba, aunque es menos rígido ahora que en otras épocas, el Estado históricamente controló la religión y la libertad
religiosa. Por ejemplo, en la primera etapa, entre los años 60 y 80, se declaró el Estado ateo. La revolución consideraba la religión un rezago del colonialismo porque empiezan a darle estas caracterizaciones y un obstáculo para ideología marxista. Pero todo esto es cierto. Y a la final es cierto porque pues sí, llega el colonialismo, los instruye en esa religión, pero es que les repito, a ellos no les conviene, es por un asunto de poder, no les importa que crea o no crea la gente. Hubo restricciones severas, se prohibía a los creyentes ocupar cargos en el Partido Comunista, se cerraron escuelas religiosas y se confiscaron propiedades de la iglesia, se limitó el culto público a lo estrictamente litúrgico y en 1992 Cuba pasó a ser de Estado ateo a Estado laico en su constitución. Se permitió ya que los creyentes ingresaran al Partido Comunista. Les tocó porque si no, demasiadas restricciones. La gente, miren lo que sucede ahora, la gente se revela. La visita del Papa Juan Pablo II en el 98 marcó un punto de apertura. Ya hay más espacio para la Iglesia Católica y visibilidad para celebraciones religiosas. ¿Cómo ejerce hoy ese control Cuba, el Estado cubano? Tienen un registro obligatorio donde toda comunidad religiosa debe inscribirse en la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Partido Comunista. Les han asignado una oficina de atención, los tienen bajo control. Grupos no registrados, sobre todo evangélicos, grupitos pequeños, enfrentan muchas dificultades. Está la negación de permisos, confiscación de locales, no los dejan reunirse. El Estado vigila a líderes religiosos y organizaciones para evitar que se conviertan en oposición política. Si se percibe que una actividad religiosa tiene carácter político, inmediatamente se restringe. El gobierno intenta mantener buenas relaciones con la Iglesia Católica oficial, pero siempre mantiene limitadas las iglesias evangélicas y los testigos de Jehová. ¿Y por qué los testigos de Jehová? Ellos son peligrosos, aunque son muy pacíficos. Ellos nunca tomarán armas, porque eso no está dentro de su filosofía religiosa. Jamás van a agredir o atacar, pero tienen una fuerte resistencia. Y si tienen que resistirse al Estado, lo harán con la vida. Ellos, por ejemplo, no participan en las guerras. Si los llaman a combatir, prefieren morir antes que combatir. Bueno, digamos que los más fuertes en esa fe. Ellos, por ejemplo, cuando ven que una ley ya les hace violar la ley de su Dios, Jehová, pues no la van a cumplir porque estarían transgrediendo la ley de Dios. Así que ellos en esa posición también son peligrosos porque ellos obedecen solamente a su cuerpo gobernante centralizado en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Los testigos de Jehová son como un estado y están en todo el mundo, pero ellos tienen solo un gobierno que es su cuerpo gobernante en la tierra, porque ellos dicen que su gobierno es de Dios, que está en el cielo, pero ¿quiénes son los mediadores? Estos señores, los ancianos del cuerpo gobernante. Así que este grupito pequeñito tiene un gran poder y es como tener un estado dentro de un estado y esto no le gusta a ningún gobierno que quiera mantener control absoluto e ideológico sobre sus ciudadanos. Es peligroso. Ellos no prestan servicio militar, como les decía, se niegan a recibir transfusiones de sangre, nunca van a rendir honores a un símbolo patrio porque para ellos es idolatría y eso es idolatría. Rendirle culto a la bandera, eso es. Rendirle culto a un líder también es idolatría. Y aquí vamos a esa conclusión, ya vamos llegando. Así que ellos, el Estado quiere el monopolio ideológico. El Estado quiere ser la única voz que ofrece respuestas oficiales, políticas y hasta espirituales, porque debe llenar todas digamos, los espacios humanos de sus ciudadanos. Y en esto entra el culto al líder, por ejemplo, en Corea del Norte, o el discurso revolucionario en Cuba. Porque sí, en Cuba no está este culto al líder, no de esa manera, pero siempre lo hay.
porque el líder es como un dios. Así que a mí me parece que, por un lado, Marx acusaba al judaísmo y por extensión al cristianismo que universalizó el pensamiento judío, de haber elevado el dinero como una divinidad suprema de la sociedad moderna. Bajo esa lógica de Marx, la religión legitimaría un orden injusto que gira en torno a la acumulación y a la obediencia pasiva. Así lo plantea Marx. Pero lo que yo percibo es que en el socialismo real el Estado ocupa el lugar de la religión, la sustituye, no la cancela realmente. El Estado es el que da y quita derechos, te da y quita lo que tú puedes tener o no. Te provee el pan, la vivienda, el trabajo, educación o te lo quita. Porque miren cómo castigan, por ejemplo, en China, tú tienes que tener por ejemplo, un sistema de puntaje. Y si no tienes ese puntaje, no puedes acceder a tus compras, no puedes acceder al transporte. Dime eso qué es. Decide también el Estado quién accede a recursos y quién no, como les decía. Todo lo anterior resulta opresivo porque entra la corrupción también. Si tú le das mucho poder a los funcionarios, si el gobierno está centralizado, o sea, el poder está centralizado, los funcionarios que trabajan para ese poder van a tener un gran poder sobre los más de más abajo. Ya empieza aquí la pirámide a funcionar. Los llamados enchufados del gobierno, que son estos funcionarios que ganan más que todos los ciudadanos, esto sucede en Cuba. Los enchufados nunca van a querer escapar. Ustedes no lo van a ver nunca tomar una balsa para escapar porque les va súper bien. Miren a los enchufados del gobierno de Maduro. Y todo eso se está empezando a formar ya en Colombia y ahí mismo se enchufan porque les va súper bien. Pero eso es terrible porque ellos oprimen a los demás abajo. Siendo ellos del mismo pueblo, ellos sienten que tienen ese poder. Entonces, si tú no me das parte del dinero que te dan del subsidio, no te lo doy a ti, se lo doy a otro. Si tú no me das dinero para aceptar a tu hijo en la escuela, pues no te lo recibo. Si tú no me haces un favor a cambio de lo que yo voy a hacer. Y ganan mucho mediante contratos, porque el gobierno dice, tenemos un presupuesto para educación, para salud, para esto. Ahí empiezan a correr, a buscar sus amigos contratistas, les dan contratos, sacan la tajada. Y ese dinerito se va esfumando desde la pirámide, desde la parte de arriba hasta abajo. Y muchas veces los mismos del Estado también roban, porque ¿de dónde viene el dinero? Viene de los mismos ciudadanos, de los impuestos, del trabajo, de la producción. Así que todo eso se derrumba. Y aunque lo aplicaran y no hubiera corrupción, igual no funciona por lo que les dije anteriormente respecto a la economía. No saben manejar la economía y la producción de riqueza para ellos es como el diablo, lo ven mal, pero eso es lo que reflejan porque ellos mismos sí quieren riqueza, ellos sí acumulan, ellos sí comen bien. Ellos sí tienen unas casas hermosas y tienen cuentas en Suiza, en otros lugares del mundo, mientras sus ciudadanos pasan hambre. Así que es muy triste, eso es cruel. Hay crueldad en todos los sistemas, no hay uno que sea perfecto, pero yo diría que el capitalismo al menos te permite y te da oportunidades. Te tienes que esforzar, sí, te tienes que esforzar más, tienes que inventar cosas, tener ideas para mejorar, para poder ganar más. Pero allí entra también la esencia humana como es. Y la esencia humana, desafortunadamente, lo llamo esencia humana, pero digamos más bien el comportamiento humano no siempre es el mejor del mundo, porque si fuera el mejor del mundo hacia su prójimo, el mundo sería otro, en socialismo, capitalismo o en lo que fuera. No, no funciona nada precisamente porque las personas son tan egoístas que siempre están viendo es su propio beneficio. Y mientras continuemos así, los humanos no se va a progresar, no se va a mejorar. Así que la gente vota por ese líder político porque le va a dar el terreno, la casa, le va a dar
le va a dar el subsidio en la universidad para graduarse en filosofía, por ejemplo. Eso es muy triste porque están vendiendo a su propia gente, a la que tanto dicen amar. Y hay una gran hipocresía en todo esto, realmente, porque muchos se quejan de las clases sociales, que eso es cruel. Pero ¿qué es más cruel? Engañar al mismo sistema diciendo que yo soy de un estrato menor para robarle el cupo a un joven que tiene bajos recursos y que pueda estudiar. Hay movimientos así, por eso les digo que en el socialismo entra la corrupción también. En el capitalismo hay dificultades y también hay corrupción, porque no falta el que quiere robar, pero funciona un poco más. De hecho, todos se tienen que pasar forzosamente al capitalismo o parcialmente, porque la economía funciona es con el capitalismo, con el estilo capitalista. Si tú no permites que los ciudadanos produzcan, ¿cómo vas a mantener un Estado que además es gordísimo? Porque los socialistas viven de la burocracia. ¿Y quién los mantiene? El pueblo. ¿Ven? Eso no puede mantenerse y tampoco se puede mantener con las limosnas de otros países porque cada vez hay menos países socialistas. Eso se va a morir, eso se va a acabar. Ahora lo están usando, es como un modelo de ideología y se apoyan mucho en los filósofos, por eso todos tienen que estudiar filosofía, antropología, porque se apoyan de estas ciencias, desafortunadamente para justificar, para crear y para hacer esa culturización de conceptos y sobre todo lavarle el cerebro a los jóvenes para que los apoyen, porque los jóvenes son el futuro y serán los futuros que sostendrán a todos estos oligarcas socialistas, porque son los oligarcas, viven del Estado, viven de los... es así. En el capitalismo, no por lo menos la gente puede hacer dinero si puede, si es capaz, si tiene las capacidades. Lo que hay que hacer es fijarse, bueno, si hay gente que no tiene la posibilidad, ayudémosle. Si hay una persona que de verdad ha sido, por ejemplo, los soldados mutilados o los ancianos necesitan subsidios, entonces a esas personas se les puede ayudar, porque hay que tratar de que todos los ciudadanos tengan dignidad y puedan vivir bien. Pero fíjense la hipocresía de este llamado ateísmo en el socialismo. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es la postura que niega la existencia de dioses o de Dios o de realidades sobrenaturales. En su etimología viene del griego ateos, que significa sin Dios. Así que el ateísmo es esa postura que dice no hay Dios o dioses, pero no necesariamente, ojo, significa rechazar lo espiritual en un sentido filosófico amplio. Así que en realidad están usando unos términos, pero no están usando el concepto de la manera correcta ni siquiera. Lo que hacen es oprimir y dicen que son ateos, pero es una opresión. Y no es verdad que son ateos, porque el verdadero ateísmo no fomenta la sustitución de religión por el culto a un líder o a un partido nacional, ni a un Estado. No habría rituales políticos, por ejemplo, que funcionen como una especie de liturgias, porque hacen himnos al líder, ponen imágenes omnipresentes de esos líderes. Todas las leyes y políticas se fundamentarían en criterios científicos, racionales o pragmáticos, nunca en creencias espirituales, y la educación sería un 100% secular, sin ninguna forma de adoctrinamiento religioso ni político. Eso es el ateísmo. Si no tuviera tolerancia religiosa, entonces ya sería a un extremo y sería tomado en sentido estricto. Entonces ahí sí se prohíben los cultos religiosos, no habría templos ni clero y la práctica religiosa sería ilegal o inexistente. Así que en la práctica prohibiría toda religión que chocara con la libertad individual. Y esa es la realidad. Lo hacen es por la competencia con el Estado. Un Estado ateo absoluto sería tan totalitario como uno teocrático.
están en el mismo nivel. Este sistema totalitario ateo son iguales a los teocráticos porque uno impone su creencia de no creer y el otro impone su creencia en creer. La diferencia con un Estado laico, que es al que yo me inclino, que es neutral y permite las religiones, pero no las promueve tampoco, ni las mezcla con política. Las religiones allá. Ustedes verán qué quieren creer, ustedes verán. Lo importante es que obviamente tienen que hacer respetar la constitución, digamos, los derechos y el orden, porque si ya, por ejemplo, sí hay libertad de culto, pero si ya una secta o algún tipo de grupo religioso está haciendo cosas ilegales, pues obviamente hay que ver. Entonces, amigos, aquí ya vimos la diferencia entre un estado ateo que se autodenomina ateo, pero que es socialista, un Estado laico, que es el más tolerante, es el que se rige sobre las leyes humanas y que cada quien decide en qué quiere creer o no, y hay libertad de religión, y ese es el que yo me inclino, un Estado laico, que cuide su economía, que cuide también su sociedad, que haya salud para todos, porque es que sí, hay que buscar un equilibrio en las cosas y no es extremizar el socialismo o el teísmo o el ateísmo. Debería haber un equilibrio también económico, social y de libertades y de respeto. Para mí, el ideal es un Estado laico que se base en una economía capitalista, pero con justicia. Es que no es que el capitalismo en sí sea malo y hay cosas del socialismo que son importantes, como por ejemplo que haya una distribución justa digamos, de servicios, que todos puedan acceder a ciertos servicios como la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo. Así que un problema gravísimo que veo en Estados Unidos es que ellos sí tienen un buen capitalismo, pero han descuidado esa parte de la sanidad pública. Pero los mismos norteamericanos me parece que han decidido optar por ellos mismos ver si se curan o no. Pero si ustedes se fijan, allá es carísimo cualquier tratamiento y muchas personas van a Colombia a curarse los dientes o sus tratamientos por eso. Así que yo diría que en Estados Unidos, ojalá el actual presidente Trump pudiera ver esto, pudiera empezar a ver esto de la salud, que las personas puedan acceder a un sistema de salud bueno. Y no significa que se tengan que pasar al socialismo, pero pueden hacer algunas modificaciones para que no sea tan costoso, para que esté más a la mano. La cuestión es que es un país que es un país líder en el mundo, es una potencia mundial, así que tiene muchos problemas que resolver. Y el primero que tiene que resolver es el problema de la seguridad y el orden. Ya después, ojalá puedan empezar a ver lo del sistema de salud y otros problemas. Y en mi país espero que pueda llegar un líder que ponga en orden todo lo que está sucediendo porque no tenemos orden social en este momento. Hay mucha inseguridad, tenemos una guerra interna con grupos terroristas, nada menos. Va a ser difícil poder organizar eso. Pero bien, el tema entonces, para concluir, en resumen, es que simplemente estos gobiernos, estos estados socialistas que se autodenominan ateos porque han prohibido las religiones, en realidad se trata es de una competencia de liderazgo y no quieren tener problemas de oposición, es solo eso. No es un interés porque mis ciudadanos no estén aprendiendo quizás enseñanzas que no les sirven o que no están bien, y eso tampoco lo debe determinar el Estado, porque un Estado no debería decidir si tú debes creer o no en algo. Eso debe ser totalmente una decisión autónoma y libre. Ya es opresión. Prohibir las religiones es opresivo. Eso tampoco, tanto como imponerlas, como
como prohibirlas es opresión. Pienso que el Estado laico es un buen modelo a seguir porque no las prohíbe, no las promueve, pero seguramente están pendientes de que no se vayan a convertir en focos de peligro, que no sean unas agrupaciones peligrosas, porque eso sí puede suceder. Hay células por ahí que pueden convertirse en terrorismo, pueden convertirse en grupos de personas que después van a hacer cosas raras o sectas. Así que amigos, bueno, ya les di mi opinión, ahora espero leer sus comentarios. Muchísimas gracias por haber estado hasta aquí. Les mando un gran abrazo y nos vemos pronto aquí en Mystery Channel.